3, 2, 1, comenzamos. Sí. Muy buenas tardes, mi nombre es Salvador Barrera, estoy aquí participando dentro del programa Posible, en conjunto con Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad. Agradecemos a toda la audiencia por estar aquí escuchando en este proceso de Posible. Muchas gracias a todos. Soy parte del grupo Tálisis y trabajo mucho con la parte de transformación digital. Transformación digital en su momento, pues es todo lo enfocado a poder de alguna manera conectar, difundir, trascender y hacer posible la conectividad de todos los dispositivos y toda la información hacia algo digital. Actualmente me encuentro como director del Laboratorio de Industria 4.0 dentro de la Universidad Regiomontana y en conjunto con el Laboratorio de Industria 4.0. He tenido la oportunidad a lo largo de todos estos años de especializarme en Tokio, en Japón. Tuve la oportunidad de estudiar, trabajar alrededor de 14 años y mi fundación en cuestión de toda la área tecnológica es en el Tokyo Institute of Technology en Japón. Gracias a todo este tipo de tecnologías emergentes que surgen a lo largo de estos 20 años de trayectoria, me ha dado la oportunidad de construir temas en el sector de inmersión, realidad virtual y por supuesto todo lo que es la conectividad en ciencia de datos. Me encanta mostrar estas fotos puesto que muchas veces vemos ahí cables y una gente con unos lentes y con un dispositivo en la mano y prácticamente está vinculando toda la parte de conectividad con lo que es la inmersión en la parte de la visualización de la información. A lo largo de los años, pues viví en Japón y al momento de llegar y ver este cruce, veíamos infinidad de fotografías, personas, escenarios que suceden en todo momento. Y en su momento me decía, bueno, ¿qué es lo que se estará sucediendo en el edificio principal, donde está ahí una fotografía de una persona, en el piso 14 o en el piso 12? ¿Qué es lo que habrá? ¿Qué es lo que sucederá? Y pues en tiempo real, al momento de ver a una sola toma, pues es muy difícil identificar cuánta gente está de alguna manera platicando, tomando un café, viendo qué es lo que sucede. Es muy, muy difícil. Pero con la ciencia de los datos, de la información y la sensorización de todos los espacios, cámaras, sensores, micrófonos, podemos identificar en el día de hoy, todo lo que sucede en tiempo real en todos los espacios que podemos ver en esa pequeña fotografía. Y es por ello que a lo largo de ver tanta gente, tanta información, pues en su momento es un mar de datos. Hemos estado, pues de alguna manera, recabando información en todos los espacios, en toda la industria, desde tomar una foto, un video, pero son espacios y documentos muy pesados. Entonces, no muchos de los dispositivos que utilizamos actualmente tienen el espacio necesario para poder almacenar la información. Y es por ello que ahí surge lo que es la nube. La nube, espacios donde pues toda la información tiene que ser segregada o dividida para poder manipular la información. Y de ahí viene el tema de transformación digital. La transformación digital, como nosotros sabemos en las empresas y en la industria, pues requerimos de un valor específico y tecnológico, y hoy en día pues toda esta información está a la mano de todos, pero pues el objetivo principal de todo ello es pues la automatización del proceso o la toma de decisiones para pues de alguna manera ver las oportunidades de todo negocio. Recordando que la información dentro de la transformación digital no nada más es la experiencia del usuario. Dentro de Posible hemos tenido diferentes proyectos con manejos de información y la manera de presentar dicha información en algún mercado o un segmento específico. Pero si no tenemos el segmento específico de a quién vamos a dirigir dicha información, pues es más difícil poder llegar al mercado meta. Y es por eso que nosotros hablamos de intercambio de datos inteligentes, la interactividad o la visualización de dicha información para que los que toman las decisiones al final del camino puedan decidir exactamente qué es lo que estamos buscando. Hoy en día hablamos de una industria 4.0, que es la cuarta revolución industrial, pero hablando y tomando como eje la revolución industrial, la primera, pues es la revolución del vapor, o la segunda revolución industrial desde 1870, que es la parte de todos los montajes, la línea de producción y la energía eléctrica, y por supuesto la tercera revolución industrial, que es desde 1990 a la fecha,
es donde prácticamente ha revolucionado en los últimos 10 a 15 años todo lo que es la industria en telecomunicaciones y electricidad. Pero muchos de nosotros nos identificamos, dices, bueno, pues yo tengo un robot o tengo diferentes equipos, pero no los equipos están conectados con todo lo que es desde comprar un tornillo o el almacén hasta la producción final, donde les preguntamos a muchas empresas, bueno, ¿cuántas unidades has producido en el día? Y muchos de ellos te dicen, bueno, pues aquí tengo una hoja de Excel y te puedo decir que más o menos, o sea, no es un tiempo o un número exacto. Entonces, la revolución industrial, la cuarta revolución industrial que más o menos surge en el 2023, a sabiendas de que más o menos nos tocó en pandemia, hemos estado hablando de temas como lo que es la ciberseguridad, los sistemas ciberfísicos, las redes, la inteligencia artificial, que hoy en día, gracias a la nube, podemos de alguna manera manejar nuestros datos de una manera más eficiente. Todo mundo tenemos un celular y, por supuesto, o una tablet, y tenemos los sistemas emergentes de sistemas inteligentes, que como ya toda la información está en la nube, pues la información y el manejo de esta misma es muchísimo más rápida. A sabiendas del hoy hacia el pasado, pues podemos ver que estos sistemas ciberfísicos, el Internet de las Cosas, nos ha evolucionado en no más de 3 años, comparado con hace 10 años que pues prácticamente teníamos que tener nuestros dispositivos como memorias externas o discos duros externos y tener toda la manipulación y la información prácticamente de mi bolsa a la computadora. Y hoy en día no necesitamos tener todo ello, puesto que todo puede estar dentro de la nube. Entonces, ha habido una categoría de herramientas digitales que muchos de nosotros, pues bueno, dices, dentro de posible, pues al manejo de información, pero manejo de un proceso para un producto, para poderlo vender a cierto cliente, pues hay diferentes herramientas de las cuales puedo tener o usar este tipo de elementos. Si voy a trabajar, por ejemplo, con ciertos datos, pues todos somos visuales, amigables, y pues yo requiero manejar un mundo virtual, como hoy en día Meta o Facebook están manejando sus productos. No es lo mismo entrar a un Messenger donde yo escribía en una ventana ciertos textos, a hoy en día entrar a un mundo virtual digital como un metaverso, donde yo pueda pues platicar con personajes o con personas en tiempo real. Entonces, las áreas tecnológicas pues son subdivididas y divididas por la automatización, la sensorización, la digitalización de todos estos datos. Hablamos de gemelos digitales o digital twins, que prácticamente es la virtualización de un equipo sofisticado que podamos de alguna manera ver, pero no lo podemos practicar o tocar. Y en lugar de ver o tocar, pues lo digitalizo, lo virtualizo en 3D y yo puedo hacer prácticas del mismo proceso conforme lo voy manejando. En conclusión a estos temas, Olive Humphrey en el 2006 nos menciona que el nuevo petróleo son nuestros datos. Entonces, el buen manejo de los datos es súper importante para poder de alguna manera manipular el análisis de los datos. Y hay diferentes herramientas que hoy en día todo el mundo maneja. Por ejemplo, el Power BI, que es el Business Intelligence, otra herramienta que se llama Tableau, o diferentes herramientas para poder análisis de los datos. Tenemos en diferentes herramientas Google Analytics o Adobe Analytics o las visualizaciones de datos que son todos los elementos o el suite de Google. Pero bien, realmente toda la información en cuestión de analítica de datos, aquí por ejemplo en esta gráfica vemos pasado, presente y futuro. ¿Y quién de nosotros no ha dicho, oye, yo quiero predecir, por ejemplo, optimizar mi información en el futuro? ¿Cómo puedo hacer una mejor venta de un producto? Y yo te diría, bueno, ¿qué de tu producto lo has manejado dentro del mercado para poder hacer esa predictibilidad futura? O bien, partiendo de esa línea punteada, por ejemplo, ¿qué datos de información tenemos de lo que tú quieres buscar con lo que existe en el mercado para poder predecir cómo será el ciclo de vida de tu producto? Entonces, hay herramientas hoy en día que existen dentro de esta infinidad de productos dentro del Internet de las Cosas que podemos utilizar. Entonces, uno de ellos es la inteligencia empresarial o el Business Intelligence, donde podemos hacer el análisis de la información
siempre y cuando tengamos la información misma almacenada en una base. En el pasado, pues todo el mundo nosotros hacíamos recopilación de información a través de cuestionarios, había gente en las calles preguntando por cierta información y diciendo qué es lo que prefieres. ¿Prefieres el refresco de cola o prefieres el refresco de las sodas? Y tenemos que recopilar toda esa información a base de un grupo de gente para poderlo hacer. Hoy en día, pues en Japón, en diferentes instancias, las mismas máquinas donde compramos nuestros refrescos, por ejemplo, son las mismas máquinas que están recopilando la información, que están interconectadas a la nube y que de la nube exactamente por zona, por distrito, sabemos exactamente qué grupo está comprando qué y qué producto es el número 1 en ciertas zonas. Entonces, podemos tener mercados en la industria, optimizando precios, gestión de inventarios, hablamos de la salud, entre software hay infinidad, como lo mencioné, y pues la gestión de los datos, no todos sabemos todo, pero todos podemos participar dentro de un grupo empresarial para poder ver, todos participamos utilizando y manejando la información, pero ya va gente experta en el manejo de la misma utilizando herramientas como estas. Y bueno, pues damos seguimiento. ¿Quién de nosotros dentro de un producto o el desarrollo de un nuevo proceso utilizamos o tenemos que tener nuestros KPIs? Pues este tipo de herramientas nos va a ayudar a la eficiencia, rendimiento o a priorizar diferentes temas en el sector del negocio. Entonces es interesante ver que las herramientas, no tengo que ser un experto para empezar a manejar la minería de datos. Minería de datos, existe tanta información que tengo que hacer la segmentación y esta minería, utilizando esta herramienta, me va a ayudar a ¿qué cosa? A generar un informe, a definir mis métricas y por supuesto hacer un análisis estadístico totalmente visual para dar respuesta a nuestros procesos. Es algo tan sencillo, eso es un ejemplo, visualización de una red neuronal, donde todos los puntitos están vinculados como una red y se van interconectando unos con otros. Entonces, es por ello que el obtener la información es súper importante para poderla procesar y poder posteriormente consumir dicha información. Hay tantas experiencias que hemos desarrollado en temas de gestión de información utilizando computadoras o dispositivos interconectados, que ahí esta gráfica está claramente expresa en color negro, dice dispositivos conectados. ¿Cuáles pueden ser? Pues pueden ser todos, pero todos terminan en una base de datos, como lo podemos ver aquí, y de la base de datos la información, ahí dice Artificial Intelligence o Business Intelligence, que está en este pequeño cuadro, donde dice la ciencia de datos. Y de la base de datos, la misma información, nosotros, por ejemplo, ya como clientes finales, vemos avatares o vemos personajes o vemos aplicaciones dentro de mi teléfono, que eso lo podemos representar como una visualización de información a través de un gráfico o a través de un icono, que es totalmente, pero la información fluye de tal manera del lado derecho, por ejemplo, desde una web, desde un móvil, desde una PC o desde un user experience interconectado a diferentes fases, donde podemos de alguna manera todo esté interconectado a la nube y de la nube a la base de datos. Entonces, todos los dispositivos de conectividad, comunicación o los valores, pues la información va siendo segregada de acuerdo o clasificada de acuerdo al manejo que nosotros querramos. ¿Quién de nosotros ha escuchado de lo que es la ciberseguridad o lo que son la toma de mis datos biométricos? La toma de los datos biométricos, si vamos al banco, les dicen a ustedes, necesito la huella digital, tomar su huella digital o tomar la imagen de su iris, pero este tipo de información no está regulada. Imaginemos que si no hay una regulación de datos dentro de lo que subimos a la nube, somos altamente vulnerables. Entonces, esto quiere decir que si somos vulnerables y tenemos una computadora que es parte o propiedad del trabajo, yo no puedo llevarla a mi casa y empezar a jugar pues, información personal de la misma computadora que es del trabajo, porque estoy abriendo un canal o un portal para poder ser vulnerable desde mi casa hasta mi trabajo.
Entonces, ciberseguridad es uno de los puntos nuevos que maneja la industria 4.0 y que son los temas de hoy. Ajá. Ciberseguridad, vamos a través de ciertos temas de ciberfísicos, ya existe la protección de redes, de datos, la gestión de identidad, los accesos o la prevención de intrusiones, de intrusos que quieran entrar a nuestras redes. ¿Quién de toda la industria dentro de México maneja un sistema de ciberseguridad altamente catalogado? Pues yo les puedo decir que a lo largo de los años los bancos tienen sus propias nubes y tienen su propia banco de información donde está altamente protegido y nuestra información es muy difícil que pueda ser vulnerable, pero no somos ni estamos exentos. Otro tema interesante de este 4.0 que hemos estado trabajando a lo largo de los años es el Big Data. Entonces, como yo les hablo de una minería de datos es buscar la información lo más rápido posible cuando es un banco de información totalmente grande, y a mayor banco de datos, pues vamos a tener pues mejores decisiones, nuestros procesos van a ser más rápidos y por supuesto vamos a tener menos errores. ¿Cuántos de nosotros hemos utilizado la inteligencia artificial dentro de nuestro celular? Y a través de la información que vamos alimentando dentro de los prompts, le vamos indicando, sabes que de este bonche de información o de este banco de información o dentro de esta página de información, solamente quiero que me des el punto A, B y C. Lo hace en cuestión de segundos. El Internet de las cosas en el pasado, pues yo hablaba de Internet, pues es el Internet. Las cosas, pues es toda la información. Y hoy en día hemos avanzado a lo largo de temas que sean de una manera, yo le llamaba informática, y a lo largo de estar 15 años en Japón, regreso a México y me dice, Salvador, ya es Internet de las cosas. Y ya es Design Thinking. En lugar de ser diseño, es Design Thinking. Y en lugar de ser temas atractivos para las personas en ciertos aspectos, ya le llaman wellness. Y entonces empezamos a manejar temas en donde al final del día la operación de la información y el diseño, los conceptos nos van a llevar a hacer un análisis micro escala de la información para poder ya sea simular, operar, diseñar o implementar procesos. Cuando estuvimos dentro de Posible, y en este caso Nuevo León y en México, pues estuvimos haciendo el análisis de los diferentes proyectos que estuvimos trabajando, pero sí tuvimos que tener diferentes asesores para poder de alguna manera implementar diferentes áreas de oportunidad para tener la parte del diseño o la simulación del proceso altamente explícito para poder llegar al mercado meta, que era lo importante obtener al final de este proceso. Entonces, resumiendo estas áreas, los datos, creo que los datos es lo más importante de este esquema, y a su vez la nube, y por supuesto el Internet de las cosas. Sin Internet o sin energía y sin luz, pues no vamos a poder llegar a ningún lado, puesto que todo va de conllevo a toda la información como lo tenemos en este mapa de ruta. El Big Data, la información, el Internet de las cosas, la comunicación. Realidad virtual es la visualización, el software, cómo lo vamos a manipular, cómputo de la nube, donde tenemos toda la información almacenada en cierto espacio, y la manufactura en temas de impresión 3D, o la robótica, la seguridad informática, la ciberseguridad y, por supuesto, la inteligencia artificial. En nuestra gráfica vemos una pequeña fábrica inteligente en la nube que está trabajando, pero está en todo momento, en todo tiempo. Y el cómputo en la nube, como les decía, no es que esté la información en la nube, sino son espacios, computadoras interconectadas dentro de edificios inteligentes que puede haber en México, en el otro lado del mundo. Este tipo de supercomputadoras que a su vez se pueden interconectar entre sí y hacer procesos súper veloces o rápidos, que a lo mejor para nosotros es en micras de segundo, pero en otro lado del mundo el proceso se está efectuando, en otro lado, en algún lugar se está efectuando, pero para nosotros es totalmente, no podemos ver dicho proceso. Y bueno, pues todo ello conlleva la inteligencia artificial, que es algo nuevo en los últimos 3 años para mejorar intuitivamente nuestra información, y posteriormente hay elementos como la realidad virtual, donde dicha tecnología nos permite trabajar uno con el mundo. Hoy en día acaba de lanzar
Una de las empresas son los lentes interactivos, donde podemos de alguna manera visualizar todos mis menús sin tener algún monitor enfrente, y yo puedo empezar a tener esa computadora virtual, como por ejemplo uno de los proyectos que ganó el premio en Posible, en cuestión de decir, bueno, me gustaría tener unos lentes donde de alguna manera toda la información podamos llevarlo a un lugar remoto y que la gente que carece de ciertos servicios lo pueda actualizar, lo pueda implementar, lo pueda utilizar. Es un ejemplo que dicha tecnología ha llegado tan a través del Internet de las cosas y de la realidad virtual, y a su vez de la inteligencia artificial, a nuestras manos, que las posibilidades son infinitas. La realidad aumentada es posible. Realidad aumentada quiere decir algo adicional a la parte irreal con lo real, haciendo la suma y poder obtener dicha información y poder llevar a nuestra escala de explicidad en información desde mi celular, mis tablets y todos los recursos que a lo mejor ya todo el mundo podemos tener un recurso de un dispositivo como lo es el celular. Y bueno, ha habido tantos experiencias de realidad expandida donde tenemos elementos súper sofisticados que han sido muy caros, pero a su vez este tipo de tecnología ha llegado a la mano no de muchos ni de varios, pero sí de grupos donde de alguna vez pues utilizamos o mezclamos el mundo o ambos mundos en un sistema digital con un sistema presencial donde podemos tener mayor claridad. Este tipo de ambos mundos lo podemos utilizar, ver una máquina que está funcionando, que yo no puedo detener, pero con la realidad aumentada y la suma de estos dos mundos, puedo hacer la simulación de algo que está sucediendo en tiempo real, pero yo desde mis goggles o desde mi parte más sencilla puedo interactuar con la máquina sin necesidad de detenerla. Entonces, ya haciendo la simulación de lo que explicamos en su momento, desde operar, simular, diseñar e implementar, si agregamos los conceptos de realidad virtual y aumentada, pues prácticamente podemos incluir los sensores, todos los Internet de las cosas y la realidad aumentada y la inteligencia artificial. Entonces, es interesante que, haciendo un resumen, pues toda la ciencia de los datos esté interconectada con todas las áreas que explicamos el día de hoy, que es la solución de problemas, la parte de la conectividad, la comunicación, y por supuesto, todo lo que es la estadística, la visualización de los datos, la base de los datos, o por supuesto, elementos de herramientas como es la inteligencia artificial para poder manipular esto. ¿En dónde? En nuestras empresas. En nuestras empresas, utilizando dichas herramientas, con dichos componentes, y a su vez, ¿qué tipo de empresas hemos estado dando las soluciones inteligentes? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos mexicanos, por supuesto, que hemos ayudado a través de estos laboratorios inteligentes que tenemos en México, como lo es la Industria 4.0, el Smart Factory Lab, que tenemos aquí en la Universidad Regiomontana, y bueno, proyectos como Farmacias del Ahorro, Daltile, HP, dentro también de servicios profesionales dentro de Carnegie Mellon University, Prolec, Nestlé, Nokia, KPMG, entre otros. Y bueno, haciendo una sumarización de lo que he explicado en comparación, en mi caso, con Nuevo León, hemos tenido herramientas 4.0 en su momento en Monterrey en estos últimos 3 años, y podemos ver en esta gráfica que la mayor parte de las herramientas que expliqué el día de hoy, el cómputo en la nube es el que lleva el registro más alto. A su vez, los robots o sistemas autónomos, posteriormente la ciberseguridad, sistemas de simulación, el Internet de las cosas, la manufactura adictiva. Como podemos ver aquí, el Big Data no está tan manejado, pero pues prácticamente es parte de, y debemos de empezar a trabajar más en la digitalización de mis procesos, y en lugar de estar utilizando el cuaderno para llevar un registro, pues sí debemos de utilizar más las herramientas de cómputo, la información ya digitalizada, para que a su vez podamos de alguna manera continuar con la nube. Y al final, el último es la realidad aumentada. Entonces, todas estas herramientas nos conllevan a que, bueno, los gemelos digitales son interesantes e importantes, pero algo interesante es el futuro digital ya se toca. Esto quiere decir que toda la parte de gráfica la podemos convertir en parte visual, y visual a través de diferentes dispositivos, un touch screen,
Podemos ir a los kioscos interactivos, más allá de tener un casco, ya tenemos kioscos interactivos con 6 pantallas como tipo LED. Por ejemplo, si vamos al cajero de Bancomer, tenemos los LED gigantescos en una pantalla, pero imaginemos que esa es una pantalla digital donde yo interactúo con la pantalla y puedo de alguna manera manipular datos. De los precursores de estas generaciones, tenemos a Mark Zuckerberg, por supuesto, utilizando un proyecto que se llama el proyecto de Metaverso, donde de alguna manera, aquí no tenemos el video, pero Metaverso nos ayuda a manipular avatares, un mundo virtual, y nosotros somos la representación gráfica de algún avatar, pero si hacemos la realidad mixta, podemos tener gente en presencia real con avatares interactuando entre sí. Y bien, algo que también pudimos ver y observar dentro de nuestros proyectos posibles, que trabajamos con grupos interactivos, y estos grupos interactivos con una metodología ágil, donde diseñadores, desarrolladores, expertos, gente de la parte de usabilidad y la documentación son interesantes, y dentro de todo ciclo de un proceso, de un proyecto, para realizar un prototipo funcional más o menos, normalmente se dice un proceso de desarrollo de 15 semanas de producción, pero no todos hacemos todo, y eso debemos de llevarlo muy a cabo, puesto que todos estamos acostumbrados a hacer todos todo y entregar todos todo. Entonces, al final no es así. Todos debemos de expresar nuestro área de oportunidad. Si soy un diseñador, me enfoco a la parte de diseño. Si soy área de música, me enfoco a la parte de música, a la parte de documentación. Si soy del área de finanzas, me enfoco al área de finanzas. Entonces, soluciones inteligentes, grupos totalmente transversales y trabajando en su expertise de desarrollo, nos va a permitir tener un proyecto altamente desarrollado, como por ejemplo aquí esta es una fotografía de la Expo Mundial con una pantalla en el techo donde participamos en su momento para desarrollar ese enfoque visual dentro del proceso mismo de visualización de datos en tiempo real. Aquí, por ejemplo, en esta pantalla que vieron hace 2 slides, por ejemplo, aquí es un proyecto utilizando Twitter, donde los mensajes se despliegan en la pantalla, y uno de los ejemplos de visualización es que los mensajes se desplieguen en una forma artística. Es una pecera gigantesca y los pececitos van nadando, pintando los mensajes dentro de la pantalla. De una idea que alguien tuvo en su momento, lo llevamos hasta el enfoque de poder hacer este display, como está aquí. Esta es la entrada de la Expo Mundial en Corea. Y gracias a este tipo de proyectos emergentes, como lo es posible, pues podemos ver que todo proyecto, toda idea, toda idea que surge de una necesidad, pues se convierte en algo real. Este es un proyecto, como les comenté, de la Expo Mundial. Teníamos una pantalla gigantesca y esa pantalla dijimos, bueno, tenemos que generar contenido digital para la pantalla, para la que la gente de la Expo entre o puedan mandar textos a través de Twitter y los textos que mandemos sean desplegados en una forma artística con los peces nadando dentro de esta. En cualquier idioma, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo, podemos mandar los mensajes con los hashtags y todos estos iban a ser desplegados dentro de la Expo Mundial en su momento. Y este proyecto con Imagineers mexicanos, con japoneses, gente coreana, lo llevamos hasta el momento de llevar a la Expo, ser publicado en Corea, y por supuesto es uno de los grandes logros de alumnos que he tenido y que han participado en proyectos como estos, que queremos ver en los posibles proyectos futuros para que ellos mismos puedan de alguna manera tener impacto utilizando las herramientas digitales que creo que todas están a la mano. Lo que debemos de hacer, y los invito a todos, es a participar, acercarse a las instancias de laboratorios tecnológicos y, por supuesto, aumentar la eficiencia en cuestiones de manejo de reducción de errores, la gestión de tiempos y, por supuesto, las herramientas que hoy todo el mundo manejamos, que es la inteligencia artificial. Y bueno, algo interesante también que debemos de tomar en cuenta es la experiencia del usuario, porque no nada más es hacer o generar la idea y el proceso, sino también tenemos que ir directamente con el cliente real, presentar las opciones que nosotros desarrollamos y escucharlos, porque de eso depende el éxito de nuestro proyecto
si ya ganamos el primer proceso de evaluación, pues también queremos que ese proceso de evaluación continúe y que sea efectivo y que también exista la continuidad del proyecto. O sea, yo quiero saber qué es lo que sucede con la gente que nosotros captamos, que pudimos de alguna manera lograr lo que estábamos buscando, pero nosotros también estamos esperando los resultados y los cambios merecidos a través de lo que nosotros propusimos en su momento. ¿Qué es lo que hacemos para ello? Bueno, pues en este tipo de procesos, cuando empezamos a hacer diferentes procesos, tenemos assessment para las empresas para realizar una transformación digital y decir, bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué podemos encontrar? ¿Y cómo podemos dar solución a este proceso? Yo le llamo assessment, otras personas le llaman una fotografía del hoy para poder de alguna manera obtener la información de lo que existe y posteriormente generar un mapa de ruta para poder utilizar o diagnosticar diferentes temas dentro de la industria. Y son diferentes y todas. Tenemos desde diagnóstico de electricidad, electrónica, control eléctrico, hidráulica. Yo me enfoco mucho a la parte de la industria y lo quiero mencionar porque Nuevo León es una ciudad inteligente, pero enfocada más a la industria de manufactura. Pero eso no quiere decir que la manufactura no manejemos datos o no manejemos la representación gráfica de un proceso, porque lo tenemos que hacer. Entonces, es por ello que este tipo de diagnósticos son interesantes y van enfocados a todos. O sea, quiero hacer el diagnóstico de la información para detectar los posibles errores que existen. Y muchas veces, al momento de detectar el proceso o el error, decimos, bueno, a través de esta tecnología podemos dar solución inteligente al proceso y podemos hacerlo más ágil. Ajá. Y de eso se trata un diagnóstico o un alcance del proyecto, para tener la oferta técnica, una característica de evaluación y, por supuesto, tener el aprovechamiento, el objetivo y las estrategias. En su caso, si se requiere una capacitación de personal, pues es importante también, puesto que toda ruta, pues debemos de tener pues seminarios técnicos, implementación de proyectos, tener una metodología de impacto y, por supuesto, una evaluación de salida para, con la evaluación, obtener los conocimientos básicos para aplicar qué tipo de campo o área vamos a apoyar y utilizar. Y bueno, aquí para ayudarles al cambio, yo siempre menciono, soy un apóstol de tecnologías, donde a través de la experiencia ganada en Japón, la experiencia en las empresas en México, en Estados Unidos, en Canadá y en Corea, me han permitido ayudar a la formación de grupos estudiantiles, a la formación de grupos o estrategas para poder generar ese tipo de cambio que México lo requiere, utilizando la fábrica de educación, de capacitación y, por supuesto, todo lo que es el entrepreneurship de todos los estudiantes que buscan y todos los empleadores que están buscando el desarrollo de alguna patente o al desarrollo de algún desafío en consideraciones. Y bien, pues sabemos que hay resistencia al cambio siempre a través de la parte cultural, la seguridad o la privacidad en temas de datos, pues es sensible. Por eso existen los abogados que dicen, oye, vamos a tener que firmar un NDA o un Non-Disclosure Agreement o un documento donde nos protejamos, que te permito ver mi información, pero como es sensible, pero te permito qué puedes ver del todo y cómo podemos trabajar en conjunto en dicha integración. Bien, el futuro de las aplicaciones y herramientas están aquí. No las conozco, existen entes como nosotros, donde se pueden acercar para poder, de alguna manera, generar, como lo mencionamos, ese diagnóstico, mapa de ruta y ayudarnos a poder construir un México mejor. Y bueno, con esto me despido. Existen N número de casos de éxito dentro del Laboratorio 4.0. Hemos trabajado en universidades en conjunto, el TEC de Monterrey, en conjunto con la Universidad Regiomontana y, por supuesto, con entidades gubernamentales como lo es Nuevo León 4.0, con empresas de alto prestigio como lo es Ternium, Prismex y, por supuesto, con Mind 4.0, que son empresas que hemos trabajado también con Vitro, con Viacom, por supuesto con Ternium y con muchas más empresas en software
problemáticas, beneficios y por supuesto carreras involucradas o empresas participantes, donde en esta imagen sumarizamos lo que vimos el día de hoy. Es una fábrica inteligente donde toda la información está interconectada. Tenemos proveedores, la nube, la interconexión con el cliente, las metas y por supuesto temas dentro de una fábrica, que muchos de los objetivos de las fábricas inteligentes es que interconectemos toda la información, la ciberseguridad y por supuesto nuestros proveedores y la calidad, que es lo más importante dentro de ello. Y no sé, es un gusto para mí. Mi nombre es Salvador Barrera Aldana, director del laboratorio de Industria 4.0, el famoso Smart Factory Lab. Somos Dálisis, somos Posible y por supuesto Fundación Televisa. Agradecemos todo el apoyo que hemos tenido a lo largo de estos años y por supuesto al Nacional Monte de Piedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Bueno, pues aún nos quedan unos últimos minutitos y me gustaría hacerte un par de preguntas para que puedas también compartirlas con la audiencia si es que estás disponible. Claro que sí. Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues primero, ¿qué consejo le darías a todas las y los emprendedores que aún tienen miedo de comenzar a utilizar herramientas como la inteligencia artificial en su emprendimiento? Claro. Yo les recomiendo a todos los emprendedores que no tengamos miedo. Hay información que está lista para ser usada y está abierta, código totalmente abierto, donde podemos utilizarlo, pero sí hay que hacer referencia de dónde obtuvimos la información para que no exista un futuro de que por qué utilizaste esta información. Y yo lo hablo porque cuando en su momento estuve trabajando en Estados Unidos con empresas de gran prestigio, me decían, y esto es interesante, me decían, no tienes que hacer el todo de todo y siempre partiendo de cero cuando ciertos procesos ya existen y lo único que tienes que hacer es utilizar o buscar el código, si es código abierto para ser utilizado o distintas imágenes que les llaman assets y los assets que ya existen y hay código totalmente de imágenes, figuras, elementos que podemos utilizar o procesos, pero sí es importante saber de dónde los estamos obteniendo. Y si no, hay también mercado de elementos que podemos utilizar o reutilizar y simplemente no tenemos que partir de cero. También es interesante que no todos vamos a saber el todo, pero si requerimos de personas o personas dentro del grupo de trabajo, pues es importante decir, bueno, ¿con qué cuento? Analistas, programadores, diseñadores, gente de finanzas, gente de mercadotecnia. O sea, ver primero el equipo de trabajo con el cual cuento y si no lo tengo, pues lo busco. Cuando estuve realizando proyectos de desarrollo que les vendíamos a las empresas o que la misma empresa nos contrataba como universidad para desarrollar el proyecto en Japón, pues uno como el líder del proyecto debe de saber e identificar qué requiero y decir, oye, pues tengo 2 programadores, tengo 3 artistas y necesito una persona enfocada a la parte de finanzas para que me ayude al proceso de desarrollo, porque a lo mejor no soy el experto, pero lo puedo conseguir. Entonces, sí es interesante de ese grupo de trabajo, no todos sabemos todo, pero sí existen instancias, por ejemplo, para la propiedad intelectual, para la marca, gobierno y Secretaría de Economía lanza diferentes proyectos, cursos totalmente gratuitos que podemos encontrar dentro de la página de Secretaría de Economía y estos se llaman pymes. Existe, por ejemplo, que se llama pymes innovadoras y pymes competitivas. Y así sucesivamente, depende de cada estado donde nos encontremos. Existen las herramientas totalmente ágiles y fáciles de tocar base. Y por supuesto, los laboratorios. Muchas gracias, Salvador. Y también me gustaría saber cómo garantizar la parte de la ética con el uso de la tecnología dentro del emprendimiento. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué les recomiendas a estos emprendedores en la parte ética? Sí, de la parte ética, bueno, el manejo de los datos, la información, sabemos, no todo es no todo es de todos, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. La ética de la información, sí, siempre es importante dar el punto y coma de dónde los estoy obteniendo las referencias, de dónde obtengo la información, que son súper importantes, sobre todo cuando hacemos la investigación de
de algo que generamos y que va a tener alguna patente, sí es interesante hacer la referencia de quién o de dónde obtuve la idea, puesto que a lo mejor pueden en un futuro presentar su proyecto y en ese proyecto donde lo presenten puede estar esa persona que está sentada observándolos, viendo que su información fue utilizada para su proyecto con fines no de lucro, pero sí el dato, la forma y el haber existe. A mí me pasó una vez, hice una investigación, tomé una referencia y lo comento. Fui a presentar el proyecto a Chicago y en Chicago una de las personas que tuve como referencia del proyecto, de mi investigación, esa persona estaba sentada en ese congreso, en esa conferencia, y se acercó y me dijo, oye, yo no vi referenciado mi trabajo con el tuyo, ¿me puedes decir qué pasó, por qué? Y le dije, sí, sí está referenciado y aquí está en este paper, mira, aquí estás tú. Cuando yo le dije eso, dijo, muchísimas gracias, la verdad has hecho un excelente trabajo y tu trabajo supera las actividades que nosotros tratamos de hacer. Y de eso se trata, la investigación en procesos. No vamos a hacerlos, a lo mejor sí, el desarrollo de una innovación, pero muchas de las innovaciones nuevas surgen de un proceso totalmente, pues, a través de la historia, que es la investigación de algo que ya se hizo, pero vamos mejorando el proceso, que eso es lo que estamos buscando. No tengamos miedo. Y yo los invito, así como hay en Monterrey un Venture Café, así que mostrar sus proyectos a los famosos Shark Tanks o inscríbanse a proyectos donde existan Shark Tanks, donde les den las habilidades o las recomendaciones necesarias, puesto que en su momento tuvimos al señor Bremer, que impulsaba mucho a los emprendedores para poder de alguna manera hacer esos Shark Tank y ver la innovación y ver el punto para que esa gente que está buscando la manera de dónde invertir, pero yo quiero saber dónde lo puedo invertir. Entonces, nuestros proyectos, al momento de ser punta de lanza, a lo mejor no voy a tener la posibilidad de encontrar los tomas de decisiones en su momento, pero si estoy dentro de este proceso de proyectos, podemos encontrar ese inversionista que crea en nosotros y que de alguna manera nos ayude a impulsar nuestro proyecto a un segundo o un tercer nivel. Muchas gracias, Salvador. Y bueno, siguiendo con esta parte de los tips, las recomendaciones, sabemos que pues tienes una larga trayectoria, pero ¿qué consejo te hubiera gustado escuchar o que no recibiste cuando iniciaste con toda esta parte de la tecnología y a llevarla a cabo y no te dieron? ¿Qué te hubiera gustado escuchar y que te gustaría ahora que ya lo sabes y que ya tienes esa trayectoria compartirles a las personas que hoy te están escuchando? Sí, eso es interesante. Y yo lo comento con todos mis estudiantes, sigo dando clases también. Y le comento a los estudiantes, le digo, no nos quedemos con nada más lo que escuchamos. Debemos también nosotros de enfrentar y decir, voy a salir, voy a ir a una conferencia, me encanta la revista, así como antes éramos de revistas. Voy a comprar la revista de tecnología más interesante que me llama la atención y quiero saber qué más hay. O sea, tratemos de ser nuestros propios investigadores en temas de lo que nos acontece, lo que me gusta, me llama la atención. Si me gusta la parte de innovación tecnológica, pues empiezo a buscar qué más hay, aparte de lo que me están dando en mis clases. Las universidades son punto de referencia, pero también depende de nosotros qué tan lejos querramos llegar. Las oportunidades en mi caso se fueron presentando de acuerdo a las necesidades y a los gustos que yo estaba de alguna manera enfocando mi trayectoria o mi enfoque o mi sueño. O sea, ¿qué necesito para lograr llegar, por ejemplo, en mi caso a Japón? Pues tuve que aprender japonés, pero antes de japonés yo quería llegar a ser un profesor o a estudiar en una de las mejores universidades de Estados Unidos. No lo logré, puesto que es un camino muy difícil, pero busqué la manera de cómo llegar y sí llegué no a ser alumno de una universidad americana, sino llegué a ser profesor de una de las universidades americanas y las más prestigiadas. Pero ¿cómo llegué hasta allá? Hasta ese camino. En mi caso, como me encanta la docencia, pues busqué la manera de cómo conectar con la gente, que hoy en día tenemos muchas herramientas. Tenemos LinkedIn, y yo les diré a las personas, sabes que si quieres llegar a platicar con el CEO de ciertos lugares que te llama la atención, existen las personas. Solamente hay que buscarlas a través de redes sociales y a lo mejor en esos impulsos
donde podamos de alguna mandar mensajes, puede que alguien nos conteste y nos dé la retroalimentación o nos abre el canal para poder llegar a ese punto. Como lo fue en este caso con el señor Bremer, pues lo llegué a conocer en uno de los eventos aquí en Nuevo León que se llama PIC Nuevo León, y él era uno de los Shark Tanks. Entonces me invitaron a un evento, tuve la oportunidad de conocerle y por supuesto se abren más puertas y más caminos. A mayor número de personas que nosotros contactemos, así sea en un café, en un Venture Café, en un evento como lo es este que tenemos hoy en día de pasión por desarrollar, construir, buscar. Hay tantos canales. Yo les recomendaría, entren a todos los que ustedes puedan y traten de mostrar su trabajo, no como algo que es un tesoro que no queremos que nadie lo vea. Al contrario, tenemos que mostrar lo que estamos desarrollando, porque si no lo mostramos, yo les digo, paradójicamente, vamos a estar como una maceta en un pasillo donde ahí se va a quedar. Entonces, tenemos que pensar, mostrar, hablar, divulgar. La divulgación académica, la divulgación de los procesos es súper importante y es lo que debemos de también trabajar. Pues muchas gracias, Salvador. Muy interesante todo esto y pues que al final también viene acompañado de mucha perseverancia, ¿no? Sí. Intentar y pues seguir el camino a pesar de que a veces pueda ser pues complicado. De parte de Fundación Televisa y Posible, te agradecemos mucho pues por este espacio, por compartir tus aprendizajes que sin duda son muy valiosos para toda la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias y un gusto con todos, con Fundación Televisa y Nacional Monte de Piedad. Muchísimas gracias por toda la invitación. Gracias. Gracias. Listo. Ya voy a dejar de grabar. Muchas gracias. No, hombre, gracias. Qué bueno que sí les gustó y todo. Está interesante.